Buenas noches. ¿Cómo están? Lo bueno es estar en esta oportunidad abriendo las Escrituras y bajo la luz de la palabra de Dios ante un tema que es sumamente complejo, donde inclusive hay muchas opiniones, diversidad de opiniones. Vamos a tratar de observar y de ver qué es lo que el texto mismo dice. Vamos a tratar de interpretar el texto a través de la misma palabra, para que de modo que no sea uno mismo el que haga algo, es decir, que no le dé yo mi propia interpretación, sino dejar que la luz de la palabra ilumine, resplandezca en nuestros corazones y la interpretación entonces sea por sí misma, ¿sí? Así que vamos a orar pidiendo también el auxilio divino, el auxilio de Dios, porque si el Espíritu de Dios no nos hace entender su palabra, tampoco la vamos a poder comprender, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta noche por poder estar juntos, pudiendo cantarte, alabarte, exaltar la gloria de tu persona, al habernos salvado de nuestros pecados, al habernos dado vida eterna. Y te damos las gracias también ahora porque vamos a poder estar observando aquello en lo cual también tú harás. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios soberano, quien has trazado todas las cosas en el plano de tus tiempos, y así en el beneplácito de tu tiempo se cumplirá cada cosa. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, y por lo cual ahora también queremos rogarte el auxilio del Espíritu Santo para que nos esté iluminando y dando el entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos estudiado la primera parte del mensaje que hemos dicho que era los versículos del 1 al 5 y del 6 al 12 es la segunda parte del texto, en lo cual estamos observando cómo se va a manifestar el anticristo y cuáles son aquellas cosas que las personas van a tener que tener en cuenta, ya que de hecho hay cosas bien claras en la palabra de Dios que atestiguan de que el creyente ya no va a estar, el creyente que es ahora creyente, el que forma parte de la iglesia, ya no va a estar en ese tiempo de la tribulación. Vamos a volver a leer el texto, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gracias. En este párrafo que hemos leído, en esta porción de las Escrituras que hemos leído, hemos podido observar, ¿sí?, en cuanto a la venida del Señor y la reunión de los creyentes con el Señor. Y hemos observado también de que todo esto es como un solo suceso, en el cual también los creyentes se reúnen con el Señor. Decía, es un suceso, pero como que está separado en dos partes, por esas preposiciones que hemos observado la vez pasada. Hemos podido entender y discernir cómo el mismo texto y cómo Pablo habla de este suceso separado en dos partes, y a su vez dando esa unidad en todo este evento. De hecho, nuestra reunión con Él se dará directamente en el rapto. Una vez que ocurra el rapto, ya está el tiempo listo para que ocurra la tribulación. Ahora, no significa que una vez que el rapto ocurra, inmediatamente inicia la tribulación. Porque el inicio de la tribulación está dado por el pacto que se va a dar con el anticristo. Es decir, de que puede transcurrir un tiempo entre el rapto hasta que empiece el tiempo de la tribulación. Centrémonos nuevamente que esto es acá a futuro. Esto es algo que va a acontecer y que va a suceder, ¿sí? Entonces, cuando ocurra eso, cuando se firme ese pacto, aún todavía va a estar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que va a estar obrando y actuando de varias maneras. Va a seguir convenciendo del pecado, porque esa es su obra en este mundo. Pero también por el otro lado va a estar deteniendo a este hombre de pecado hasta que a su vez el Señor mismo deje que Él se manifieste. Ahora, cuando eso ocurra, cuando Dios deje que este hombre de pecado, el anticristo, se manifieste, entonces allí va a pasar justamente las últimas tres años y medio. Es decir, una vez que se firma el pacto, empieza la tribulación. Acuérdense que la tribulación es 7 años, ¿sí? 3 años y medio va a haber paz. Va a ser el tratado y el pacto de paz que se va a firmar entre todas las naciones, y todos van a estar contentos con el anticristo, porque inclusive va a ser milagros, va a ser prodigios, va a ser maravillas, al punto que hasta inclusive se va a hacer pasar por Dios, dice el texto. Entonces, llegado a ese tiempo, los 3 años y medio, el Espíritu Santo, o Dios mismo, se va a quitar del medio, o mejor dicho, va a dejar que este anticristo entonces se rebele y se oponga en su máximo esplendor de oposición, y con la misma maldad con la cual fue tratado y fue concebido cada pensamiento. Se va a dar a luz todo eso. Fíjense el texto. Dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición. Cuando en primer lugar se manifieste este hijo del pecado, va a ser en ese tratado de paz inicial, cuando va a comenzar la tribulación. Ahí comienza la tribulación. Pero luego la apostasía llega 3 años y medio después, esa gran apostasía, en la cual se va a levantar contra todo lo que sea objeto de adoración y culto. Es decir, no solo contra el Dios vivo y verdadero, no solo contra el Dios vivo de Israel, sino contra todo objeto de culto. Es decir, o los que hoy por hoy son politeístas, también contra ellos se va a levantar pidiendo que le adoren solamente a Él. Este anticristo es aquella figura que quiere tratar de igualar o quiere tratar de reemplazar al Cristo de Dios. Y así como Cristo cada vez que hacía un milagro, por ejemplo cuando sanaba al ciego, dice que el ciego dijo que le adoró, creyó en Él y le adoró. Satanás va a buscar con sus artimañas y engaños hacer lo mismo. Ahora, el tema de hoy justamente es la manifestación del anticristo bajo la soberanía de Dios. Así he titulado en esta noche este mensaje. Porque una de las cosas que va a describir es la manifestación del del anticristo, la manifestación del anticristo, pero bajo la soberanía de Dios. Es decir, que nada, absolutamente nada ocurre ni ocurrirá sin que Dios lo permita. Una característica distintiva de la falsa doctrina es su ataque hacia la persona y la obra de Cristo. Esto es a nivel general, global, a lo largo de toda la historia del cristianismo. Una de las cosas en las cuales se ocupa la falsa doctrina principalmente es atacar a Cristo, atacar su persona como Dios, su deidad, su obra, su encarnación, su humillación, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección. Es decir, a lo largo de los años siempre se han atacado diferentes pensamientos y se han levantado pensamientos, falsas doctrinas, atacando a Cristo mismo. También, de hecho, hasta el día de hoy se sigue atacando a la persona y a la obra de Cristo. Grandes movimientos religiosos, sectarios, podríamos llegar a decir. Muchos de ellos han desplazado al Cristo de Dios para poner a su propio Cristo, a un Cristo quizás muerto, a un Cristo derrotado, como se ve en muchas iglesias entre comillas, ¿sí? Donde uno pasa por el frente y uno ve aquella imagen de un Cristo crucificado, de un Cristo derrotado, un Cristo muerto. O quizás, como otras denominaciones llamadas cristianas, entre comillas, que no son cristianas tampoco, hablan de nuevas revelaciones como la de José Smith, etc. Es decir, y siempre una de las cosas que van a atacar es a la persona y la obra de Cristo. Aún, de hecho, algunos que opinan o dicen que la obra de Cristo no es suficiente. Y es por eso que el creyente tiene que guardar su salvación. Es decir, tiene que cuidarla de tal manera que no se pueda perder. Eso dicen algunos. ¿Qué es lo que están negando? La eficacia de la obra de Cristo. Ahora no nos vamos a meter en ese tema, simplemente estamos haciendo una introducción, porque de esta manera se destacan estos falsos maestros. Se levantan falsas religiones por obra de Satanás. Es decir, lo que el texto decía, que ya está en acción aquel misterio de iniquidad.
ya está en acción. Y este es uno de los puntos principales: negar la obra y la vida, la persona de Cristo. Aún de hecho el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para tratar de engañar a todos, a toda persona, y aún inclusive a los creyentes. Las doctrinas de demonios engañan a miles de millones de personas, manteniéndolos alejados del Evangelio. El único Evangelio que es el Evangelio de Jesucristo, que es vivificador al alma, es aquel que da vida. Ahora, habiendo anteriormente explicado todo este hecho, este acto de apostasía que va a ocurrir, vamos a ver justamente cómo se va a manifestar, cómo se mostrará este anticristo. Pablo examina con detenimiento a este personaje y va a dar algunas características escatológicas en cuanto a aquello que va a ocurrir. Hay por lo menos 4 cosas, 4 aspectos de la carrera del anticristo que se van a mencionar. En primer lugar, su revelación, cuando él se manifieste, ¿sí? Su destrucción, su poder y su influencia. Y esto es lo que vamos a estar observando en estos versículos, ¿sí? En primer lugar, su revelación. Los versículos del 6 al 8, en la primera parte del 8 también, va a dar a conocer cómo este hombre se va a manifestar. Dice el texto: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta primera frase que aparece en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis, acá hay algo que Pablo está dando por hecho, está dando por sentado en su conocimiento, lo cual no escribe acá. Por lo tanto, acá, para simples lectores como para grandes estudiosos teólogos, acá siempre queda un signo de pregunta en qué era lo que estos hermanos sabían que Pablo ya les había dicho y tenían con tanta claridad. Bueno, a nosotros vamos a observar algunas opiniones, y después voy a decir por la cual yo me inclino más, la cual creo que es la más correcta. Dice ahí el texto: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Justamente lo que lo detiene, ¿sí? O mejor dicho, a quién lo detiene en primer lugar es al anticristo. Y esa manifestación, porque sin lugar a dudas el anticristo procurará en todo tiempo oponerse con la manera más feroz posible. Pero va a haber un tiempo en el cual va a actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que lo detiene va a darle lugar a que lo haga, a que eso se lleve a cabo. Entonces, esa palabra detiene en el griego es katecho, o más o menos algo así se pronunciaría, katechou quizás, y tiene que ver con contener atrás, sujetar o refrenar. Hay alguien o algo que está refrenando, que lo está conteniendo, que lo está sujetando, para que no se manifieste de esta manera tan, podríamos decir, extraordinaria, con todos sus engaños y desplantes que va a querer hacer,
Satanás justamente para seducir a las almas y llevarlas. Ahora, hay quien lo detiene. Ahora, ellos sabían de quién se estaba refiriendo Pablo. Nosotros no tenemos a ciencia cierta esto. Por lo tanto, voy a mencionar algunas posturas en cuanto a esto. En primer lugar, hay algunos que creen que la predicación del Evangelio mantiene controlado al anticristo. Esta es una de las posturas, ¿sí? Hay otra sugerencia es que la nación de Israel es la que tiene retenido al anticristo. Hay otros que dicen de que es la iglesia, ya que la iglesia es luz y sal en el mundo, dicen de que la iglesia es la que refrena o retiene al anticristo para que no se manifieste. Otros también opinan de que es el gobierno humano el que ocupa este lugar de retenedor. Justamente el gobierno humano, digamos, acertando, o mejor dicho, inclinándose hacia las leyes morales del mundo, ¿sí? Que esas leyes, entonces, esa moralidad no le permite al anticristo manifestarse. O hay otros que también opinan de que es el arcángel Miguel el que lo detiene, ¿sí? Este es nuevo, estudiando sobre este tema, esta postura nunca había escuchado. Y dice justamente esto, ¿no? De que la postura que dice que el arcángel Miguel lo detiene, dice ya que ninguna fuerza humana lo puede detener, entonces tiene que ser uno igual, ¿sí? Que lo detenga. Y hablan ahí de que el arcángel Miguel es el que lo detiene. En lo personal, ¿sí? Creo que ninguna de estas mencionadas anteriormente son las correctas, ¿sí? Son posturas, ¿sí? Creo que no son las correctas porque, en primer lugar, ningún poder humano podría llegar a detenerlo. Y todas estas cosas que hemos mencionado están implícitamente en la acción humana, en la predicación del Evangelio, en Israel, ¿sí? En las leyes del gobierno humano, en la iglesia inclusive, y aún inclusive el arcángel Miguel, cuando en el texto de Judas dice que él no se atrevió a proferir palabras, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, nos muestra de que quizás no sea él mismo quien actúe de esta manera en este tiempo y refrenando al anticristo. Entonces solo me queda por pensar a mí, por concluir en esta observación y en en este discurso bajo este texto, ¿sí? De que lo único que puede detenerlo es Dios. Lo único que puede detenerlo es Dios, porque Él es soberano. Por eso titulé esto la manifestación del anticristo bajo la soberanía de Dios. Es decir, aún los ángeles y aún los demonios y aún el mismo Satanás se sujeta a la soberanía de Dios. Lo tiene que hacer porque el único soberano es el Dios omnipotente. Por tanto, creo en lo personal que lo detiene es Dios. Y quizás por ser más particular, más específico, la persona del Espíritu Santo, entiendo yo, que es lo que lo detiene. Podríamos decir de manera general, ¿sí? Es Dios. Es Dios. Ahora, fíjense que el texto dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
a fin de que a su debido tiempo. El texto marca algo bien claro, bien definido. Es un tiempo en el cual ya está decretado, ya está pactado. De hecho, esto lo podemos observar porque está dentro de lo que sería la tribulación. Sin entrar a las dispensaciones, a un nivel un poco más teológico, desde el Antiguo Testamento uno ya puede observarlo. En la declaración que hace Daniel en el capítulo 9, versículo 27, ahí se deja ver bien claramente todo el tema de la tribulación y de la gran tribulación y cómo sería la manifestación en aspectos de este hombre de pecado, y cómo después también inclusive habla Daniel de que se le quitaría ese reino, ese imperio. Es decir, desde la teología antigua testamentaria ya se puede observar esto que Pablo mismo está escribiendo acá. Quizás va a poner algunos detalles más, sin lugar a dudas inspirado por el Espíritu Santo. Y acá nos dice entonces el texto, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como bien les decía, a su debido tiempo. Es en el tiempo en el cual Dios va a determinar. Decíamos de que Satanás anhela la aparición del anticristo. Anhela ese momento en el cual va a ser relucido y va a recibir adoración. Pero en este momento, bajo la soberanía de Dios, hay quien lo detiene. Ahora también, de hecho, ni siquiera las fuerzas infernales pueden actuar de manera independiente. Lo tienen que hacer, el mismo Satanás lo tiene que hacer bajo la soberanía de Dios. Y esto está pactado ya desde la antigüedad, aún quizás podríamos decir decretado desde antes de la fundación del mundo, cómo estas cosas se iban a llevar a cabo y que fue revelado paso a paso, poco a poco, en el tiempo y en la buena voluntad de Dios. De hecho, vamos a buscar un texto en Isaías 46. Versículo 10. Dice, ¿quién anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué palabras tan contundentes de parte de Dios. Vamos a leer el versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por tanto, esto ya fue dicho desde antes, lo cual todavía no ha ocurrido, lo cual ocurrirá. De hecho, como he mencionado, una de las revelaciones en cuanto al tiempo de la tribulación está dicho en el libro de Daniel, en el capítulo 9, y versículo 27 de manera específica, que lo voy a leer para que tengamos en cuenta esto. Dice, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Acuérdense, ahí comienza, cuando se firma ese pacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, pues con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En este texto, en este versículo 27,
está claramente todo lo que vamos a observar ahí en 2 Tesalonicenses. En primer lugar, el pacto para el inicio de la tribulación. Luego, a la mitad de la semana dice que hará cesar el pacto, y ahí entonces viene la manifestación del anticristo. Y fíjense, el texto dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Es decir, va a aparecer ese desolador, aquel que va a perseguir, aquel que va a hacer cosas abominables, aquel que, en palabras de Pablo, aquel que va a apostatar de todo lo que en un momento había dicho. Y eso va a llevarse a cabo hasta que, dice el texto acá, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, sobre este mismo personaje, el anticristo. ¿Me van siguiendo hasta acá, no es cierto? Yo sé que es un tema complejo. Entonces quiero que podamos ir por partes para poder ir entendiendo paso a paso todo lo que estamos observando a la luz de las Escrituras. Entonces allí vemos, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este hombre de pecado, y como bien hemos dicho y hemos leído en el texto, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ahí se manifestará este hombre de pecado. Ahora, versículo 7 dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aunque el anticristo puede ser detenido en este momento, el mal no se detendrá. De hecho, bien dice el texto, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, ya hay una fuerza maligna operando en medio, aunque todavía no está manifiesta en su totalidad. Ahora, de hecho, vamos a buscar algunos textos en 1 Juan capítulo 2. Versículo 18. Dice: hijitos, 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora pues han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está tratando de... Acá hace esa diferencia entre el anticristo que viene y los muchos anticristos que han surgido. ¿Pudieron observar el texto? ¿Sí? Vamos a volver a leerlo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, por un lado, aquel anticristo que va a aparecer en algún momento, que se va a manifestar en algún momento, que todavía está siendo retenido, pero ya han surgido muchos anticristos. La misma palabra anticristo es oponerse a Cristo, oponerse a Dios. Se levantan estos anticristos en nombre de múltiples cosas. Desde la misma filosofía, desde el nombre de ciencia, desde el nombre de religión, o con múltiples cosas. La misma moral, es decir, muchas cosas son las que se levantan en contra del Cristo. Ahora, en el texto de 2 Tesalonicenses, justamente nos habla de que ya está en acción el misterio de iniquidad. Esto nos habla de que es un plan excesivamente macabro.
maligno. Es un plan también ya pensado por Satanás para tratar de destruir aquello que es indestructible, a Cristo mismo. Pero sin embargo, él va a procurar cumplir sus propósitos. Satanás va a tratar de cumplir sus propósitos. Aunque ya las Escrituras han dejado claro y está bien claro, bien decretado, pero en esta iniquidad, en este engaño de Satanás, si bien sabe cuál va a ser su final, mientras tanto procura ganar la mayor cantidad de personas y de súbditos que lo sigan a él, que se subordinen a él, de tal manera que los tengan enceguecidos, nublados, y aún inclusive podríamos llegar a decir hasta entontecidos, ¿sí? Justamente con todo lo superfluo, con todo lo que es volátil, aún a las personas que se les brinda, por ejemplo, que hacen pactos o que hacen este tipo de relación para tratar de tener beneficios temporales. Allí está en acción el misterio de la iniquidad. Hay otro texto en 1 Juan capítulo 4 también, versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Allí se mueve en esa corriente, y va a tratar de negar, como bien hemos dicho en un principio, la persona y la obra de Cristo. El mal, las mentiras, la hipocresía, la inmoralidad, la falsa religión impregna el mundo. Se hacen cada vez peores, de modo que cada generación es más perversa a la anterior. Esta es una frase de MacArthur, vuelvo a leerla, ¿sí? La cita dice lo siguiente: el mal, las mentiras, la hipocresía, la inmoralidad y las falsas religiones impregnan el mundo y se hacen cada vez peores, de modo que cada generación es más perversa que la anterior. Y pone un texto allí en 2 Timoteo 3:13. Que dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto ya está en acción. Esto ya está actuando. El engaño es la moneda corriente de Satanás. Es decir, que eso es lo que mejor le sale. Es lo que ha empezado desde un principio, ha engañado a la mujer. Y es lo que va a continuar en su misterio o en su tratado con los hombres, de engañar. Ha cumplido parcialmente su propósito allí en el jardín del Edén, pero todos sabemos de que se le pondrá fin. Pero mientras tanto, va a llegar el momento en el cual el Señor va a actuar. Pero mientras tanto, hasta que eso llegue, el engaño está presente. El engaño corre entre medio, aún inclusive de las bancas de las iglesias. ¿De cuántas iglesias hay que se han ido tras el engaño, tras el error? Es por eso que nosotros también, entre paréntesis y de modo exhortativo, hemos de ser fiel a las Escrituras. Es lo que Pablo le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice que los malos hombres iban a ser engañados y que se irán de esta manera, engañando y siendo engañados ellos mismos.
Pero lo que debemos tener en cuenta es que la palabra de Dios es lo que erradica o lo que quita al engaño. Es decir, lo descubre, lo desnuda, lo saca a la luz. Volviendo al texto entonces de 2 Tesalonicenses. Observamos que dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, que cuando se quita aquella contención, el anticristo aparecerá. Ahora, fíjense, ahora hay permítanme, esto lo escribe Robertson y de una manera muy similar también lo escribe MacArthur, en cuanto a la gramática de cómo está escrito en el texto griego. Lo voy a leer para tratar de entender, ¿sí? Que podamos entenderlo todos juntos. Dice, es importante el cambio en género del participio neutro traducido lo que lo detiene, en el versículo 6, al participio masculino traducido quién lo detiene. La fuerza divina y soberana que detiene en la actualidad al anticristo la ejerce una persona. Y como bien hemos dicho, es Dios. Y me inclino por ser más específico y decir, es el Espíritu Santo quien lo detiene. Hay varias obras, mejor dicho, varios textos que afirman la obra del Espíritu en la tierra ahora que Cristo no está presente. Y por esto mismo me inclino a ello. Podríamos leer, vamos a leerlo porque no va a estar de más. En Juan 14, versículo 26. El Señor Jesús les habla a sus discípulos respecto al Consolador, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al cual iba a enviar. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También en el capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo 16 también, y versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. De hecho, desde el versículo 4 en adelante, se muestra la obra del Espíritu en el mundo. Fíjense en el versículo 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creíste en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y acá también vemos en esta convicción o en esto que hace el Espíritu, hay una relación con el príncipe de este mundo en su obra. ¿Sí? Hay algo en lo cual el Espíritu Santo ya está haciendo. Y por tanto, como vuelvo a decir, me inclino a pensar de que esto es, de que lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Volviendo al texto de 2 Tesalonicenses,
Dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, acá hay algo sumamente importante que nosotros tenemos que observar en lo que el mismo texto está diciendo. Ese quitado de en medio, algunos han dicho de que el Espíritu Santo, a raíz de esta frase, dice que cuando ocurra el rapto, el Espíritu Santo sale también del mundo, entonces de esta manera da lugar a que el anticristo se pueda desenvolver con total libertad. No podemos opinar de la misma manera porque bíblicamente no nos permite el texto hacerlo. De acuerdo al panorama bíblico que hemos observado, sin entrar, como bien he dicho, en las dispensaciones, simplemente observando los textos de Daniel y este texto de 2 Tesalonicenses, cuando ocurra aquel tratado de paz, es porque ya ocurrió antes el arrebatamiento, de acuerdo también a lo que ya venimos estudiando desde el 1 Tesalonicenses y lo hemos mencionado también en otro momento. Es decir, ocurre el rapto, ¿sí? El rapto de la iglesia es llevado justamente porque el Señor no nos ha puesto para ira, una de las razones. Porque la tribulación y la gran tribulación es un juicio dado principalmente a Israel, ¿sí? Y también al mundo gentil, al mundo pagano, ¿está? Al mundo que no ha tenido en cuenta a Dios, que no ha obedecido a la verdad, que no ha querido creer en el Evangelio. A ellos será ese juicio. Es decir, nosotros ya estamos a salvo de ese juicio. Ahora, una vez que firmado ese tratado, entonces va a comenzar lo que se llama la tribulación. A la mitad de la tribulación, el hombre pecado, el anticristo, se va a manifestar con esta gran apostasía, haciendo cesar los sacrificios y queriendo sentarse en el trono de Dios, o en el templo de Dios, perdón, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como bien lo dice acá las Escrituras. Ahora, el Espíritu Santo no puede ser quitado, en primer lugar porque es omnipresente. El Espíritu Santo no va a salir del mundo. Como bien hemos dicho, Él está refrenando esa obra, pero a su debido tiempo va a dejar lugar para que eso actúe. Voy a poner una ilustración quizás muy simple, pero para que tengamos en cuenta qué es lo que se está queriendo decir con lo que lo detiene. Todos conocemos aquí lo que es una represa hidroeléctrica. Se construye las vallas, ¿sí?, justamente para detener el agua, aunque si bien sigue corriendo un fluido natural, se trata de mantener ese fluido, ¿sí?, aunque la mayor cantidad de agua se condensa, ¿sí?, en la represa. Supongamos que esa represa pueda ser quitada del medio, ese caudal de agua que estaba siendo retenido se va a ir con toda su potencia y con toda su fuerza, ¿sí? Esto es simplemente una ilustración para que tratemos de entender qué es lo que va a ocurrir. Creo que se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de la misma manera va a ocurrir. En ese momento no es que el Espíritu Santo va a salir, sino, como podríamos decir también, se abren las compuertas para que corra todo el caudal de agua posible. De esa manera, entonces, el Espíritu Santo va a estar presente, porque de hecho el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, convertir al alma, regenerar a las personas, es el Espíritu, ¿sí? Y de hecho va a haber predicación de la palabra, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, por los 144.000 personas creyentes que van a predicar el Evangelio. Entonces, y van a haber personas que se van a convertir.
siempre todas aquellas que van a convertirse son aquellas que no van a estar sellados por la marca de la bestia. Y no me quiero meter más en el tema porque si no me voy para otro lado y no quiero descuidar a lo que estamos estudiando en esta noche, ¿sí? Y es justamente la manifestación del hombre de pecado. Entonces decíamos de que es imposible que el Espíritu Santo sea quitado en el sentido literal de ser arrancado o sacado fuera, porque es omnipresente, Él va a estar presente y va a seguir actuando. Solo que lo va a dejar actuar al anticristo con todas sus artimañas de engaño, de poder, de mentira, para tratar de justamente seducir a estas almas para que la adoren a Él. Va a hacer grandes milagros y prodigios. De hecho, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, ahí se habla acerca de las dos bestias, pero una de las cosas que se resalta en el texto es que a esta bestia no solamente se le permite, por un lado, hacer cosas, sino que se le da autoridad o se le da esa posibilidad de manifestarse de esta manera. Es decir, que todo lo que haga el anticristo, aún en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, está bajo la soberanía de Dios. Fíjate, dice el versículo 5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para que actuara 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Continúa el texto, ¿no es cierto? Entonces acá vemos cómo el anticristo va a actuar, su actuación, su poder, todo está bajo la soberanía de Dios. Hermanos, hemos podido desarrollar un solo punto. Creo que vamos a quedarnos por ahora aquí. Voy a volver a citar cuáles son los 4 puntos. ¿Sí? Hemos dicho la revelación del anticristo, la destrucción, el poder e influencia. Del anticristo, ¿sí? La influencia del anticristo bajo la soberanía de Dios. Este texto, todo esto que estamos estudiando, que estamos meditando en nuestros corazones, debe producir una sola cosa. Vamos a ir a un texto de 1 de Juan, capítulo 2 también. Con esto vamos a hacer una conclusión a cómo hemos de vivir nosotros ahora. Dice el versículo 28, 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, es decir, cuando el Señor se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así
como Él es puro. ¿Qué debe producir en nosotros? En primer lugar, temor. No temor a pasar ese día porque ya sabemos y estamos segurísimos. La palabra misma convence de que no vamos a estar en el día de la tribulación y de la gran tribulación. Pero debe producir temor en el hecho de vivir permaneciendo en Él. Ese temor reverente, ese temor que hace que el creyente quiera vivir una vida de obediencia, permaneciendo en el Señor, honrándolo a Él, amando su venida. Es decir, todo esto también debe despertar en nosotros un anhelo por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a ocurrir. ¿Cómo será? ¿Cómo será de manera específica en cada detalle? No lo sabemos, pero va a ocurrir. ¿Sí? Hay cosas que estamos viendo y estamos observando, algunos detalles que la luz de la palabra nos deja ver, y hay otras cosas que no. Mientras tanto, hemos de anhelar poder ver al Señor. Hemos de anhelar también inclusive ganar, predicar el Evangelio, pensando que cuántas personas se queden en el tiempo de la tribulación, si llegan a ser sellados por la bestia, por el número de la bestia, no van a tener más esperanza alguna de salvación. Hemos de predicar porque si eso llega a ocurrir ahora, el rapto, el arrebatamiento llega a ocurrir ahora y estas personas se quedan, grandes calamidades van a venir sobre esta tierra. Gran destrucción, gran muerte va a haber. Pestes, cosas terribles. Aparte de la manifestación del anticristo. Por tanto, eso debe producir también en nosotros un deseo ardiente de poder predicar el Evangelio. Que el Señor anime nuestros corazones con estas palabras. Porque eso fue lo que Pablo le dijo a la iglesia, ¿no? Animados los unos a los otros con estas palabras. Y podemos decir también, Maranata, el Señor viene. Amén.